Hola a todos, bienvenidos a nuestro video número 10, donde finalizaremos el tema de la coagulación viendo algo que es muy importante y es el cálculo de la dosis que vamos a hacer para nuestra planta. Antes de arrancar, quisiera hacer un barrido general sobre este tema de coagulación, sobre lo que vimos. Primero observamos cuáles eran las generalidades de la coagulación, los conceptos básicos. Pasamos posteriormente a explicar qué es la mezcla rápida y la importancia de ella y las unidades o las estructuras mejor que nos brindan una mezcla rápida en la planta. Pasamos a ver los coagulantes que hay en el mercado, cuáles eran los mejores, hicimos cuadros comparativos, hablamos del test de Harras y su importancia en la definición de la concentración ideal para la planta de tratamiento. También en el video pasado analizábamos sobre las formas de dosificación. Habíamos dicho que aunque la dosificación por gravedad era la más utilizada, no era la mejor, puesto que las bombas nos generan más confianza en el dato exacto de caudal que necesitamos dosificar en la planta. El día de hoy entonces pasaremos a calcular la dosis para finalizar el tema de la coagulación. Y el cálculo de la dosis nos dice es qué cantidad de coagulante debo dosificar en la bomba, ¿cierto? Para que esa cantidad sea la adecuada de acuerdo al test de Harras que hicimos. Entonces observen que todos los temas que hemos visto van tornándose continuos, ¿cierto? Hablamos de test de Harras, hablamos de dosificación, métodos de dosificación y ahorita vamos a calcular cuánto vamos a dosificar. Entonces todo esto va, digamos que es un sistema, ¿cierto? Que debemos compaginar todos los temas de coagulación uno con otro. Entonces, para el cálculo de la dosis vamos a observar primero una ecuación que tengo aquí. Yo les pido primero que no se vayan a enredar con estas ecuaciones, simplemente se las voy a presentar para que conozcan el contexto de cómo lo hacemos, ¿cierto? Cómo hace un ingeniero sanitario, un ingeniero ambiental para calcular esas dosificaciones que se van a dar en la planta. La idea no es que interioricen tanto esto porque sé que a veces se torna un poco engorroso para muchas personas. La idea es que sepan que hay una metodología y voy a explicar un ejemplo. ¿Listo? Es para que comprendan cuál es el paso a paso que seguimos nosotros. La ecuación es esta. El caudal de dosificación es igual al caudal de la planta por la concentración de la planta sobre la concentración de la solución. No se preocupen que ya les voy a explicar qué es todo esto. Entonces, el caudal de dosificación es cuántos centímetros cúbicos por minuto debo dosificar del sulfato de aluminio o el otro coagulante que esté preparado en un recipiente grande, ¿cierto? ¿Cuántos centímetros cúbicos por minuto voy a dosificar? El caudal de la planta, ¿qué es? Son los litros por segundo que recirculan constantemente en la planta. Hay plantas que tienen 5, 7, 9 litros por segundo. Hay plantas de recirculación de fincas bananeras que tienen hasta 14, 15. Observé incluso una que tiene 19.2 litros por segundo. Entonces, el caudal de la planta es variable y depende de las necesidades de la empacadora, ¿cierto? Y cuánta agua necesita la empacadora para procesar las diferentes presentaciones de banano y para los diferentes clientes, ¿cierto? Entonces, ese caudal de la planta va a ser ese. La concentración de la planta es la concentración ideal del test de Harras. Recuerden que cuando vimos el test de Harras decíamos que había que calcular una concentración ideal para el tipo de agua específico de esa planta de recirculación, ¿ya? Entonces, el test de Harris nos permitió encontrar una concentración específica. Es esa la que vamos a ingresar en esta ecuación, que es la concentración ideal del test de Harris. Y va aquí en corchetes planta. Eso significa concentración planta. Y lo que va en el denominador es la concentración de la solución. Los corchetes significan concentración, ¿listo? La concentración de la solución es nada más ni nada menos que la concentración a la cual yo preparé mi solución de sulfato de aluminio en una caneca o en un tanque de 1000 litros, perdón. Entonces, es la concentración
del coagulante a preparar diariamente. Algunas fincas preparan 20, 25, 30 kilos disueltos en una caneca de 200 o en un recipiente de 250 litros, ¿cierto? Entonces es muy variable. Entonces ahorita vamos a ver un ejemplo. La idea es que nosotros la dosis que apliquemos lo podamos confirmar mediante este aforo volumétrico. ¿Qué es el aforo volumétrico? Es confirmar que lo que calculamos sí se esté dando en la planta. ¿Cómo lo hacemos? Primero hacemos el cálculo, graduamos la bomba o graduamos las válvulas que tengamos que graduar y empezamos a medir cuántos centímetros cúbicos por minuto estoy dosificando. ¿Cómo lo hacemos? Mediante un recipiente aforado, ¿cierto? Puede ser un Erlenmeyer o un balón aforado, ¿cierto? Y le tomamos el tiempo, o sea, cuánto tiempo toma en llenarse, hasta 300, 200, 100 centímetros cúbicos. Y ese es el caudal en centímetro cúbico por minuto. Listo, lo vamos a interpretar. Ahora bien, ¿cómo vamos a ejecutar eso? Lo voy a explicar mediante un ejemplo. Repito, estas ecuaciones que les voy a mostrar de esa manera ilustrativa, no se vayan a enredar con ellas, simplemente es para mostrarles a ustedes que hay una metodología para calcular, listo. No les vamos a pedir que ustedes lo calculen porque pues ni más faltaba, no le queremos, digamos, enredar a ustedes con este tema, pero esa es la invitación a que vean la metodología que seguimos nosotros. Ejemplo, para una planta de recirculación se determinó en el test de Harras, ojo ahí, el test de Harras entra a jugar en la ecuación, que la concentración ideal es 30 miligramos por litro de sulfato de aluminio tipo A. Listo, ya tenemos el primer dato. Otro dato, se preparan diariamente en una caneca de 200 litros. ¿Qué es esto? Es decir, la finca está dosificando en una caneca ese sulfato, lo mezcla y lo prepara para una operación de 10 horas, que sería el tiempo que vamos a ver. El caudal que llega a la planta de recirculación es 19 litros por segundo. ¿Qué es eso? Es lo que yo les decía, lo que sale de los tanques de desmán y desleche y van hacia la planta de tratamiento y recirculación. Primero, calculamos cuántos kilos de sulfato hay que dosificar en los 200 litros de agua. Y eso se calcula con esta ecuacióncita que tenemos aquí. La concentración de la planta, es decir, los 30 miligramos litro, por el caudal de la planta, es decir, los 19.2 litros por segundo, por el tiempo, es decir, las 10 horas por día. Y esto que vemos acá es un factor de conversión, donde vamos a pasar los kilogramos a miligramos y una hora la vamos a pasar a 3600 segundos. ¿Listo? Entonces lo metemos en esta ecuación, 30 por 19.2 por 10 y dividido 1.000.000 por 3600. Eso nos da 20.7 kilogramos por día. ¿Ya? Esto que ven aquí es un pantallazo de la hoja de Excel donde se hizo ese cálculo. ¿Listo? Y en amarillo, aquí tenemos el resultado. Es decir, que para los 200 litros tenemos que pesar 20.7 kilos diariamente y dosificarlos en esa caneca o en ese recipiente. Dos, vamos a calcular la concentración que quedó en esa solución. O sea, esos 20.7 kilos los diluimos en 200 litros y me dio una concentración de 103.680 miligramos por litro. Aquí están los 20.7 kilos. Dio un poquitico más por cifra significativa. Redondeamos 20.7, 20.736. Listo. Calculamos la concentración de esa solución, 103.680 miligramos por litro. O sea, es una concentración muy, muy alta. ¿Listo? Ahora sí, vamos a calcular la dosificación de la planta. El caudal de dosificación es igual al caudal de la planta por la concentración de la planta sobre la concentración de la solución. Y reemplazamos. Caudal de dosificación. ¿Cuál es el caudal de la planta? 19.2 litros por segundo. Concentración de la planta, ¿cierto? Nos la dio el test de Harras, 30 miligramos por litro. Sobre concentración de la solución, ya lo calculamos en el paso 2, 103.680. ¿Listo? Y lo ponemos acá abajo y hacemos la operación que correspondan las unidades, miligramos por litro sobre miligramos por litro, lo cancelamos y eso nos va a dar un total de 0.0056 litros por segundo, que fue el que me sobró aquí, ¿cierto? Porque estos dos se me cancelan, ¿ya? Porque están dividiéndose y este me quedó libre. Entonces el caudal es este, en litros por segundo.
Si yo quisiera, porque es un valor muy pequeño, yo lo paso a centímetro cúbico por segundo y utilizo los factores de conversión, ¿cierto? Que un litro pues trae 1000 mililitros o 1000 centímetros cúbicos y un minuto trae 60 segundos. Utilicé esos factores de conversión y me dio 333 centímetros cúbicos por minuto. Es decir, que a la planta, o sea, a la bomba, le debo ajustar 333 centímetros cúbicos por segundo. Y finalmente, ese es el dato que necesitamos eh, para habilitar la bomba o para habilitar la succión por Venturi para que me dosifique esa cantidad exacta durante las 10 horas de operación. De ahí volvemos a retomar el tema del video pasado. De ahí la importancia de que se den cuenta que la dosificación por gravedad no es buena. ¿Por qué? Porque aquí en este paso necesitamos dosificar exactamente 333 centímetros cúbicos por minuto y la gravedad no nos va a dar eso. ¿Por qué? Porque la gravedad nos va a dar una curva descendente, ¿cierto? En cada minuto que pase vamos descendiendo el caudal que estamos dosificando porque, como explicamos en el video anterior, el principio Torricelli explica que ese caudal siempre va a variar. ¿Listo? Entonces, esto era lo que les quería compartir hasta este momento, hasta el video de hoy. Y para el próximo video les quiero mostrar el tema de floculación. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias. Cualquier inquietud o duda, no duden en escribirme al número de WhatsApp que les compartí para que aclaren todas las inquietudes que tengan. ¿Listo? Muchísimas gracias.